Te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por poner el deseo en nuestro corazón de venir aquí, Señor, a reunirnos a este grupo de hombres, Señor. Y gracias, Señor, porque tú todo lo has dispuesto, Señor, delante de nosotros, Señor. Hoy venimos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Venimos con el deseo, Señor, de que tú nos ministres nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú dirijas mis palabras, Señor, a darte toda honra y gloria, Señor, a explicar el texto de forma fiel, Señor, a quitar mi experiencia personal o opiniones humanas de mi boca, Señor, y enfocarme de forma tal que solamente tú te puedas llevar la gloria, Señor. Transfórmanos, Señor, es tu palabra. Solamente tú tienes el poder de transformar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, porque tú nos creaste, Señor. Pon corazones sensibles, Señor, en todos nosotros durante este tiempo, Señor, y confiamos, Señor, que tu palabra, Señor, no regresará vacía, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hermano, ya tenemos ahí nuestro texto del día de hoy y vamos a darle lectura entonces para Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Ahí vamos a estar. Y dice así: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hoy vamos a estar aquí sumergiéndonos, hermanos, en estos 4 versículos y siguiendo el hilo del apóstol Pablo en todos estos versículos de Efesios. Vamos a encontrar que no hay un cambio de tema. O sea, Pablo sigue en lo mismo, pero sigue dando diferentes matices y diferentes perspectivas a lo que él ya comenzó desde el comienzo del capítulo 1. El título de esta predicación, y si lo pueden tener ahí fresco en sus mentes, es El creyente, posesión segura de Dios para alabanza de su gloria. Una vez más, el creyente, posesión segura de Dios para alabanza de su gloria. Y vamos a ir viendo que este título trata de abrazar, de embarcar todo lo que aquí Pablo nos está enseñando. Como creyentes, hermanos, es necesario que seamos recordados de nuestro estado real en Cristo constantemente. Diferentes circunstancias en el creyente, de una forma o de otra, puede hacer que el creyente pierda la perspectiva real de nuestra nueva vida en Cristo y sus implicaciones tanto en el presente como en el futuro. El apóstol Pablo está motivado por un gran deseo de ministrar a los creyentes de Efesios con esta verdad. Y él empieza a desempacar verdades, hermanos, que después de ser escuchadas no podemos permanecer indiferentes. Por ejemplo, Pablo dice las siguientes cosas, y esto es de ahí mismo, de los versículos anteriores a lo que vamos a estar enfocados. Dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Cristo, recibido redención por la sangre de Cristo, dado a conocer el ministerio de su voluntad. Y ahora, empezando en el versículo 11, ahora Pablo nos dice que tuvimos herencia. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe estos versículos con plena seguridad. O sea, aquí no hay como duda o titubeo de que nuestro futuro descansa totalmente en la voluntad de Dios. Está la certeza de Pablo al hablar del cumplimiento del propósito de Dios, que él se refiere a eventos futuros como si ya ocurrieron.
Y esto es clave aquí, hermano. Pablo, desde el 11 al 14, él está hablando de cosas futuras como si ya hubiesen ocurrido. Y vamos a desarrollar un poco más eso adelante. Esto es lo que los teólogos llaman ya, pero todavía no. Cuando estudiamos literatura, ¿verdad? Encontramos ese concepto que los teólogos manejan. Ya, pero todavía no. Y cuando empezamos a desempacar esto que Pablo nos presenta, vamos a entender un poco más ese término, ¿no? Entonces, este sermón lo vamos a dividir en 2 puntos, hermanos. Y ahí los que toman nota pueden anotar. El primer punto es salvos por la voluntad de Dios. Nosotros somos salvos por la voluntad de Dios. Y el segundo punto es sellados con el Espíritu Santo. Vamos a comenzar de una vez con el primer punto, salvos por la voluntad de Dios. Y ahí vamos a usar el versículo 11 y 12 para eso. Entonces, yendo al 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Comenzando ahí, en Él. Este término, hermano, se refiere que solo por los méritos de Cristo, solo en Cristo y solo por Cristo. Otra forma de mirarlo es en nuestra unión con Cristo. Entonces, en nuestra unión con Cristo, ahora viene Pablo a seguir desarrollando eso. Pablo aquí nos comunica que el creyente obtuvo herencia, o sea, está hablando en pasado. En el contexto griego, hermano, si había algún suceso futuro que tenía la plena seguridad de que ocurriera, de que fuera inconcebible de que no aconteciera, ¿verdad? Los griegos hablaban de ello como si ya hubiese ocurrido. Y eso es exactamente el tono que Pablo está usando detrás de esta idea. El hecho de que esta herencia no es el resultado de esfuerzos humanos como buen comportamiento, ¿verdad? Obediencia, quizás mi estilo de vida, ¿verdad? Moralista quizás, sino que a causa de la voluntad de Dios hace imposible que esto no se cumpla, ¿verdad? Pablo se refiere con total seguridad sobre el destino del creyente. Y aquí, una vez más, Pablo se refiere que estos creyentes, incluyéndonos nosotros, ¿verdad?, morarían por la eternidad con el Señor. Y eso era una verdad que podían experimentar en el presente. Era una verdad futura que se podía experimentar en el presente. Y aquí es algo importante hacer esta nota, hermano, porque todo el contexto de Efesios, estamos hablando de bendiciones que recibimos de parte del Señor, pero es importante distinguir que hay bendiciones que creyentes y no creyentes reciben, ¿verdad? Como sobre todo sale el sol, sobre todo llueve, ¿verdad? Dice la Biblia que llueve sobre buenos y malos, y el sol igual, ¿verdad? Y también, pues, nosotros como seres humanos nos gozamos de, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? Creyentes y no creyentes le nacen hijos, tienen familias grandes, ¿verdad? Entonces, esos son lo que conocemos como la gracia común de Dios. No confundamos ese tipo de bendiciones con las bendiciones que vamos a estar hablando hoy, porque las bendiciones que vamos a estar hablando hoy solamente son para los redimidos de Dios, para los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo como Salvador, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el consejo de su voluntad, habla sobre el poder de Dios, ¿verdad? Esto apunta al poder de Dios. Y podemos tomar, por ejemplo, la creación como un ejemplo muy claro, porque cuando Dios creó el mundo y todas las cosas que vemos, Dios solamente pronunció de su boca y las cosas vinieron a existencia. O sea, Dios habló luz, Dios habló mar, Dios habló animales, vegetación, ¿verdad? Y no solamente Dios creó, sino que todas estas cosas fueron creadas para funcionar, ¿verdad? No solamente Dios creó las cosas, sino que todo lo que Dios creó vino listo para funcionar, sin error, sin margen de error, en pocas palabras. Y eso es lo que quiero que llevemos al plano de lo que Pablo nos está enseñando con respecto a Efesios. Porque la voluntad de Dios
¿verdad?, sobre nosotros en cuestión de la predestinación, tiene el mismo propósito, ¿verdad? Es la voluntad de Dios y fue creada, fue diseñada para funcionar, para trabajar de entrada, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios está empoderado por el consejo de su voluntad, que lo que quiere decir es que el propósito de Dios trabaja en total armonía o obediencia a su voluntad, ¿verdad? La frase que dice, hace todas las cosas, quiere decir que nada puede interrumpir los planes de Dios. Nada. Y eso lo encontramos también en Romanos 8:28, cuando dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pareciera que la misma intención, pero con orden de palabras diferentes, pero encontramos el propósito ahí, encontramos que todas las cosas cooperan para bien, ¿verdad? Y esto armoniza muy bien con lo que encontramos ahí en el versículo 11. Ahora, entonces, ¿el propósito de Dios se antecede o se impone sobre cualquier fuerza externa? Y eso incluye al hombre, ¿verdad? Entonces, en resumen, no existe factor decisivo fuera del propósito ya establecido y sostenido por Dios. ¿Sí se entiende eso? No existe factor decisivo fuera de la voluntad expresa de Dios. Nada puede cambiar los propósitos de Dios porque los propósitos de Dios están fundamentados en su voluntad. Entonces, a la luz de esta verdad, hermanos, logramos entender el nivel de confianza de Pablo al decir en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta en qué día? En el día de Jesucristo. Entonces hay una seguridad, ¿verdad? ¿Por qué hablo tanto de esta seguridad con la que Pablo está hablando esto? Hermano, ¿alguna vez usted ha sido puesto en una posición de meter sus manos en el fuego por algo o por alguien? ¿Alguna vez a usted le han pedido su posición? Le han preguntado, ¿cuál es tu posición con respecto a? Y tú en tu respuesta es como que, no sé si meterme, no sé si dar mi palabra, no sé si meter las manos en el fuego por este concepto o por esta persona o por esta ideología, ¿verdad? Y y damos una respuesta como vaga, ahí como en la mitad, ni sí ni no. Aquí Pablo no está haciendo eso, mi hermano. Las palabras que Pablo está usando aquí son palabras de seguridad, ¿verdad? Son unas palabras tan seguras que él habla de que hemos obtenido, que obtuvimos herencia en un tiempo pasado. Y esto es solamente por la predestinación que Dios ejecutó a nuestro favor. Entonces, en este sentido, Dios escoge a las personas pecadoras para ser rescatadas por Cristo y es Dios quien se encarga que su plan funcione de principio a fin. Eso trae paz a nuestro corazón, hermano. Entonces, el hombre es redimido con el propósito de restaurar la imagen divina manchada por el pecado. Y ahora, el hombre en su nuevo estado, en su estado redimido, puede reflejar la imagen divina de su Creador. Y eso trae alabanza a Dios. Eso trae alabanza a Dios. Acompáñenme ahí al versículo 12. En el versículo 12 encontramos lo siguiente. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Estamos dando continuación ahí. Versículo 12. A fin de que seamos para la gloria de Dios, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, nos podemos hacer esta primera pregunta respecto a este versículo. ¿Cuál es el propósito supremo de la redención? ¿Cuál es el propósito supremo? Lo encontramos ahí, que el propósito es para que seamos para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Entonces, sin duda, sin lugar a dudas, sin duda alguna, la redención del hombre es para la alabanza de la gloria de Dios. No nos quede duda, ahí no hay margen para cometer error. Entonces nos podemos hacer esta pregunta, ¿cómo? ¿Todo se trata de Dios? O sea, el plan redentor, ¿se trata eso todo de Dios? Hermano,
¿Por qué hago esta pregunta quizás un poco hasta retórica? Bueno, este concepto de verdad choca en nuestras mentes. En una sociedad, hermanos, donde, si somos sinceros, nosotros, los seres humanos, nos creemos el centro del universo y creemos que todo gira a nuestro alrededor. Entonces podríamos pensar que Dios, al no querer compartir su gloria con nosotros, lo estaría haciendo por las mismas razones que un ser humano lo haría. O sea, egoísmo, ¿verdad? Envidia, ¿verdad? Querer acaparar la atención. Pero no, hermano, no es así. Si nosotros meditamos en la grandeza, en la santidad y en el poder de Dios, nos damos cuenta que cuando nos ponemos al lado de Dios, hermano, nosotros nos vemos inmerecedores de cualquier tipo de crédito, ¿verdad? Y toda la alabanza y la gloria le pertenece a Dios. También, otra cosa, podemos ser tentados a pensar haber sido predestinados por Dios para obtener salvación, que Dios haya dado su Hijo en rescate por nuestros pecados, en una muerte humillante y cruel. De alguna forma eso me pone en el centro del plan de Dios, ¿no? Algo especial tengo yo, para que Dios haya, como se dice a veces, haya movido cielo y tierra por mí. Que me haya sacado de la oscuridad, del infierno, que Dios haya hecho todo eso. O sea, yo tengo que ser el centro de algo, o sea, y no es así, hermanos, es todo lo contrario. Es Dios redimiendo su creación. La creación le pertenece a Dios y Dios la remide a través de su plan redentor. Entonces, ¿con qué fin? Para que todo sea para alabanza y gloria de Dios. Ahora, la palabra ahí nosotros, dice nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es bueno hacer esta nota ahí. Esto se refiere, hermanos, al grupo de judíos. Básicamente, nosotros los que primeramente esperábamos en Dios. Y hay varias interpretaciones. Una de ellas es que los judíos, por ser el pueblo de Dios, al cual Dios se le había revelado primeramente, ellos esperaban la venida del Mesías, ¿verdad? Esa es una interpretación. Entonces, en ese sentido, ellos son los primeros que esperaban a Cristo, o a el Cristo, no a un Cristo, pero a el Cristo. La otra interpretación es que Jesucristo empezó a predicar el Evangelio de Salvación por primera vez dentro del pueblo judío. Entonces, en ese sentido, pues también serían ellos los primeros, ¿verdad?, que estaban esperando y que creyeron en el Evangelio. Entonces, ¿por qué es bueno hacer esta distinción? Porque en la siguiente parte que vamos a estar estudiando, hermanos, va a haber referencia a los gentiles. Entonces, Pablo está poniendo lo que viene siendo el plan de redención de Dios, ¿verdad?, de predestinación del pecador elegido, ¿verdad? Y lo está contrastando entre lo que eso es, que su plan abarca tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a pasar al segundo punto de nuestro sermón. Y el subtítulo para este viene siendo sellados con el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo. Y dice así, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí en Él, pues ya lo explicamos en el versículo 11, también. Esta palabra voy a dejarla a un lado, pero que no se nos vaya de nuestra mente. Vamos a pasar a vosotros. Vosotros habla sobre los gentiles, ¿verdad? Habiendo creído en Él, ¿verdad? Esto es un paso necesario tanto para gentiles como para judíos, ¿verdad? El hecho de que Pablo específicamente esté hablando de los gentiles quiere decir que el plan de Dios, ¿verdad?, que fue diseñado, fue acordado en la Trinidad desde la eternidad pasada, incluía desde el principio a estos dos grupos de personas, a nosotros los gentiles y a los judíos, ¿verdad?, como nación. Entonces,
no es como que quizás alguien pueda proponer, por ejemplo, que en el consejo de Dios no existía uno de estos grupos y que la inclusión de uno de estos dos fue una idea tardía de Dios, que a Dios se le ocurrió como para remediar algo que se salió en control. No, una vez más, la seguridad de Pablo en el plan redentor, no solamente en la existencia del plan y en la ejecución del plan, sino que este plan incluía tanto a judíos como a gentiles desde el principio, desde que algún ser humano fuese creado, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva humana, es necesario que el hombre pecador abrace el evangelio de Jesucristo para salvación, sea judío o sea gentil. Y esa clave la vemos ahí en la palabra también, ¿verdad? Pablo está diciendo, en el versículo anterior está diciendo, los judíos, ¿verdad? Quienes esperábamos primero en Cristo, ¿verdad? Pero ahora está diciendo, en Él también vosotros, o sea, ustedes los gentiles, ¿verdad? Habiendo oído, ¿verdad? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Y ese también implica que esto es una realidad o un requisito, ¿verdad? Tanto para los judíos como para los gentiles. Esto coincide, hermanos, con lo que encontramos en Romanos 10, 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el evangelio es la forma como Dios opera en medio de los seres humanos. Esto dentro de la sociedad y el sistema que vivimos, esto es locura, hermano. Es una locura que Dios, ¿verdad?, salve a pecadores a través de la predicación del evangelio. Pero encontramos en 1 Corintios 1, 21 que dice, a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde la participación humana juega un papel muy importante en nosotros, ¿verdad? Al ser redimidos, ahora nosotros somos llamados a predicar ese evangelio, ¿verdad? Y no estamos actuando fuera de la voluntad de Dios, estamos actuando dentro del marco, ¿verdad?, de lo que viene siendo el consejo de su voluntad, que trabaja todas las cosas según su propósito para salvar a aquellos a través del evangelio, aquellos que han sido llamados por Dios. Encontramos entonces que hay un plan de Dios, ¿verdad?, eterno, soberano, por sobre todas las cosas, y hay una respuesta del ser humano, ¿verdad?, ante la demanda de ese mensaje, ¿verdad? Entonces podemos ver lo que viene siendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estas dos cosas no chocan entre sí, sino coexisten. Ellas mismas coexisten. Son dos realidades que nosotros vivimos. A veces, dependiendo de la situación, es difícil reconciliarlas en nuestras mentes, pero tengamos la plena seguridad, hermanos, que dentro del plan de Dios, estas cosas coexisten. Lo que es la soberanía de Dios con lo que viene siendo la responsabilidad del hombre. John MacArthur dice esto. Presta atención, hermano. John MacArthur dice así. La fe es la respuesta del hombre al propósito de la elección de Dios. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección, ¿verdad? La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección. La determinación del hombre con respecto a Dios se llama fe. En la elección, Dios da sus promesas. O sea, en la elección, Dios da sus promesas. Y los hombres la reciben por fe. Si ven las dos caras, lo que viene siendo, ¿verdad?, la soberanía de Dios y la respuesta del hombre, la responsabilidad del hombre de responder ante el mensaje de Dios. Ok, aquí estamos observando la salvación de una perspectiva divina y también de una perspectiva humana, con la respuesta del hombre ante lo que Dios acordó en el consejo de su voluntad desde la eternidad pasada. En contraste a esto, hermanos, y tristemente, ¿verdad?, lo digo, pero encontramos sistemas religiosos humanos que se basan totalmente en el esfuerzo humano, ¿verdad? Están tratando de no solamente encontrar el favor de Dios, pero están tratando de ganar la salvación a través de obras, sacrificios, incluso requisitos mucho más altos que lo que son la ley de Dios, y eso pues lo que conocemos como legalismo.
Y lo que nos damos cuenta, hermano, es que en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse, ¿verdad? En sus propios esfuerzos humanos de conseguir el favor de Dios de sus propias formas, lo que hacen es alejarse de Dios. Entonces, ser sellados por el Espíritu Santo significa que el Espíritu de Dios es nuestra fuerza y nuestra fuente de seguridad. Es nuestra garantía absoluta. Hace referencia al Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo el Espíritu Santo de la promesa? Encontramos una referencia a eso en Juan 16:7, donde dice, esto es Jesucristo hablando, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, dentro de este plan, ¿verdad? Eterno de Dios y dentro del consejo de su voluntad, estaba ya dispuesto que una vez que Cristo, después de resucitado, regresara con el Padre, ¿verdad? Que viniera el Consolador, viniera el Ayudador a habitar, a morar en el corazón del creyente, ¿verdad? Entonces, aquí yo me puedo detener y puedo decir, wow. O sea, no solamente Dios se plació en salvar al pecador, ¿verdad? Indigno de cualquier favor de Dios, inmerecedor totalmente de la bendición de Dios, pero ahora no solamente es rescatado, pero ahora Dios le da de su espíritu para que pueda conducirse en un mundo caído y que pueda ser, ¿verdad?, reflejo de la imagen divina de Dios. Es increíble, hermano, como si Dios nos debiera algo. Y estamos claros que Dios no nos debe nada, pero Dios actúa de esa manera bondadosa con nosotros. Entonces, no solamente venimos, ¿verdad?, y encontramos la libertad de nuestra culpa, ¿verdad?, por el perdón de nuestros pecados, pero ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué tan gran bendición es esa, hermano? Entonces, al ser sellados, como estábamos diciendo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y no solamente eso, hermano, sino que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es como un estado mental, no es como una imaginación que viene a nosotros, es una realidad. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, en el término del sello, bueno, el sello es una forma que se usaba anteriormente, ¿verdad?, para identificar y proteger documentos legales, ¿verdad? Generalmente se usaba algo que tuviese algún relieve, alguna forma, a veces era en un anillo, ¿verdad?, y en cera. Se imprimía esa forma y eso era un sello, ¿verdad? Eso ayudaba a dar seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad a lo que sea que poseyera el sello. Ahora, trayéndolo al contexto del cual Pablo nos está hablando, cuando hablamos de seguridad, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que nada ni nadie puede cambiar lo ordenado. Nada ni nadie puede cambiar lo ordenado. Esto refiriéndose a que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Autenticidad. Solo Dios puede sellarnos con su Espíritu. Este es un sello que no puede ser falsificado. Déjame hacer una copia de ese sello y tratar de imitar ese sello de Dios. No, este sello es auténtico. Nadie más lo puede emitir, solo Dios. Propiedad. El sello indica que somos propiedad de Dios, hermano. Nosotros somos propiedad de Dios. Autoridad. El sello representa la autoridad de quien emite el sello. Y en este caso, Dios mismo. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Esa palabrita tan corta, tan sencilla de sello, de ser sellado, tiene todas estas implicaciones, hermanos, que a veces, quizás en una lectura rápida, no nos detenemos. Pero por eso es que Pablo usa esto. Ahora, implicaciones para nuestra vida cristiana. Bueno, al ser sellados por el Espíritu Santo, somos investidos de poder para vivir para Dios. ¿Qué significa eso?
Eso significa, hermanos, que somos delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios. Y no solamente lo hacemos porque nos toca. No, hermanos, lo hacemos gozosos, lo hacemos alegres, pero también lo hacemos con la autoridad de Dios, ¿verdad? En este mismo momento estamos predicando la palabra de Dios y lo hacemos con la autoridad de Dios. El Espíritu Santo entonces nos capacita para producir fruto. Y ese fruto pues respalda nuestra profesión de fe. Los que hemos estado ahí en los estudios de Santiago, ¿verdad? Vemos que, ¿verdad? que la fe, ¿verdad? se respalda con un estilo de vida externo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. También nos ayuda a vivir en santidad y en unidad en una comunidad cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos lo difícil que es vivir en comunidad, verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayuda y crea esa unidad en nosotros, crea ese vínculo común que viene siendo Cristo. Hermano, pasemos al siguiente versículo. Ya casi nos acercamos al final aquí. Versículo 14. Dice así, refiriéndose al Espíritu Santo todavía, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos los vuelve a recordar, ya lo habíamos leído. Otra vez nos dice, para alabanza de su gloria, no se confundan. El Espíritu Santo es las arras. ¿Qué quiere decir eso? Que es el anticipo, es el pago inicial, es la garantía de nuestra redención. ¿Okay? Estábamos diciendo unos momentos anteriores que pareciera que Dios se comporta como si Él nos debiera algo, ¿verdad? Entonces no solamente Dios nos salva, sino que nos da un pago inicial de lo que vamos a recibir en el futuro. Y ese pago inicial lo que está diciendo es que somos redimidos, pero esa redención no ha sido completada. Esa redención será completada cuando Jesucristo venga por nosotros. En ocasiones, hermanos, esto de que el Espíritu Santo mora en nosotros, esto de que el Espíritu Santo viene a ser un pago inicial, como dice en inglés, un down payment, tiene implicaciones muy importantes y que muchas veces nosotros perdemos de vista. Entonces, en ocasiones, hermanos, el remanente de pecado que existe en nosotros nos lleva a dudar si en realidad somos salvos. Fíjense, detrás de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En su infinita poder y misericordia y gracia que Él ha mostrado con nosotros, nosotros aún, con todas las evidencias de su amor que nosotros tenemos, aún nosotros podemos dudar en ocasiones si somos salvos. En estos momentos en los cuales la lucha con el pecado nos desgasta y nos entristece por cuán débiles somos, debemos recordar que el Espíritu Santo es la garantía de la redención futura. No podemos, hermanos, jugar con esa verdad. No es opcional. No es como, es bueno saber eso, pero si no lo sabes, da igual. No. Esto es una verdad que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se toma el tiempo de hablarla con mucha seguridad para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Entonces, nuestro aliento es, todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. Ese es nuestro aliento, hermano. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, estamos equipados, hermanos, literalmente. Dios nos ha capacitado para vivir esta vida que trae alabanza y gloria a su nombre. Ahora, también es claro que entender que, según este versículo nos dice que nuestra redención no ha sido completada. Por eso nuestra lucha con el pecado, hermano. Por eso nuestra batalla diaria con nuestra carne. Tenemos evidencias en la palabra para creer con toda certeza que la redención que ha comenzado será completada con la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que eso no sea motivo para que nosotros dudemos de nuestra redención. Ahora, como creyentes, tenemos al Espíritu Santo como las arras divinas de nuestra herencia, el pago inicial.
de lo prometido por Dios como garantía del cumplimiento pleno de las bendiciones espirituales, ¿verdad? La meta última de Dios, la meta suprema de Dios en su redención con los hombres es la alabanza completa, total de su gloria. No somos salvos y bendecidos para nuestra propia gloria, hermanos. Lo dijimos al comienzo, no somos el centro del universo, sino que somos bendecidos, redimidos, rescatados. Tenemos un pago inicial de nuestra redención y todo esto para la gloria absoluta de nuestro Redentor, de nuestro Creador. Para finalizar, hermanos, y ya aquí ya terminamos, somos posesión segura de Dios para alabanza de su gloria. O sea, detengámonos en esto, llevémonos estas palabras del apóstol Pablo. Somos posesión segura de Dios para alabanza de su gloria. Esto suena fácil, hermanos, pero tratemos de aterrizar esto cuando realmente lo necesitamos escuchar, en los días más difíciles de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año. Sin importar en la etapa de la vida en que te encuentres, como creyente es importante, debe ser una marca distintiva, meditar constantemente en el propósito supremo de la redención de Dios. Necesitamos meditar en esto, hermano. Y eso es lo que Pablo aquí nos está ayudando. Es como que Pablo nos estuviese tomando de la mano y nos está paseando por todas estas verdades que, si somos sinceros, tendemos a olvidar fácilmente, ¿verdad? Y concentramos nuestra vida en una vida más de hacer, de servicio, de desgastarme, de sudar, pero no meditamos en las verdades de Dios. Y yo quiero hacer un par de preguntas aquí, hermano. O sea, en medio de tu estudio, son preguntas de reflexión, no tienes que contestarlas, pero en medio de tu estudio, de tu comunión con Dios, o sea, cuando tú te acercas a la palabra, ¿meditas en la palabra? O sea, ¿pasas tiempo en ella con el deseo real y genuino de ir más profundo de lo que te da una lectura superficial? ¿Te detienes, por ejemplo, en una palabra como predestinación? Y piensas, meditas, oras, buscas otras referencias en la palabra de lo que viene siendo redención, de lo que viene siendo predestinación, de lo que viene siendo que hemos sido equipados, ¿verdad?, para vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Y en este sentido, hermano, Pablo está haciendo un uso bien fuerte y profundo de lo que es la teología. Y este es el segundo punto que yo quiero traer, hermano. Todos somos teólogos, ¿verdad? No solamente los pastores son teólogos, no solamente aquellos hermanos que tienen 30 años en la fe son teólogos. Todos somos teólogos. La pregunta es, ¿qué tan buenos o malos teólogos somos? No, que si somos teólogos. Entonces, Pablo está desarrollando todas estas verdades, ¿verdad?, como anclado en la teología de Dios en cuanto a la predestinación, ¿verdad? Ahora, esta teología, hermanos, no es de conocimiento intelectual solamente. Esto tiene que impactar nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro caminar en este mundo, el testimonio que damos a aquellos que están alrededor de nosotros. Sin ir muy lejos, solamente en nuestro hogar tenemos, aquellos que estamos casados, al menos tenemos una esposa, los que tienen hijos, esposas, hijos, ¿verdad? A veces hay una suegra, a veces hay un tío cercano. Vivimos, ¿verdad?, con esto fresco en nuestras mentes. Hermanos, si nosotros tenemos esto en nuestras mentes, créanme que muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas como creyentes. Si nosotros viviéramos esta realidad de que tuvimos herencia, como dice en inglés, es un done deal. No hay fuerzas decisivas fuera de la voluntad expresa de Dios que cambie el rumbo de lo que Dios ya ordenó para aquellos que son elegidos por su santa voluntad. Entonces, mientras navegamos en aguas tranquilas, pero aún más cuando cruzamos tormentas, durante días soleados y no tan soleados, a pesar de nuestra limitada evaluación de las circunstancias externas, somos posesión de Dios. Hermanos, somos posesión de Dios para alabanza de su gloria.
Acompáñame a orar, hermano. Señor Padre Santo, cuántas riquezas, Señor, hay en tu palabra, Señor. Cuánto nos gozamos, Señor, al dedicar este tiempo, Señor, a escudriñar, a escarbar ahí, Señor, tus verdades. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, no solamente a comprender estas verdades, Señor, de que tú nos has salvado, que ha sido un plan dispuesto en tu consejo, en tu soberanía, desde antes de la creación. Y que no solamente eso, Señor, que al venir, Padre Santo, en arrepentimiento, creer en el Evangelio, Señor, escucharlo y creerlo, Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender las implicaciones, Señor, para nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a comprender el significado de esta verdad, Señor, y que esto transforme, Señor, nuestro caminar. Que esto transforme nuestras relaciones los unos con los otros. Que esto transforme, Señor, nuestro tiempo de comunión contigo, Señor. Nuestro tiempo devocional, Señor, donde nadie nos ve. Señor, que tú nos atraigas a ti aún más de lo que ya nos has traído, Señor. Que tú nos demuestres, Señor, que solamente tú, Señor, mereces toda honra y gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, mientras atravesamos las dificultades más grandes de nuestra vida, Señor, de este lado de la eternidad, Señor, que tú nos tienes tomados de tu mano, Señor. Que no existe nada, Señor, que nos pueda apartar de ti, Señor. No existe nada, Señor, en nosotros o fuera de nosotros que cambie el rumbo, Señor, de lo que tú ya has ordenado, porque es tu voluntad, Señor. Y tú eres un Dios que no cambia, Señor. Eres inmutable, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta teología que Pablo nos enseña, Señor, no se quede solamente en nuestras mentes, Señor, sino que descienda, Señor, a nuestro corazón y que sea una marca distintiva en nuestro caminar en este mundo, Señor. Que podamos reflejar, Señor, la imagen divina del Dios que nos ha rescatado para su honra y gloria, para toda la alabanza tuya, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.